Mi nombre es Carlos Campos y hoy estaremos hablando sobre el efecto que ha tenido la pandemia sobre la inflación. A pesar del fuerte aumento de los precios de algunos de los alimentos, la inflación se mantuvo baja durante el mes de abril, ante la reducción de los precios de la gasolina, de los subsidios de servicios públicos y de la reducción del IVA en las empresas de telefónica celular, según el DAN. Ante la caída de consumo por defecto de las medidas de aislamiento que se ha tenido para frenar el coronavirus, la inflación se redujo drásticamente, según el DAN. Muchas estadísticas informan que la inflación alcanzó en el mes de abril solo el 0,16, lo cual sería la tercera parte de la media histórica para este mes. Gracias a esto, la inflación anual se redujo de un 3,86% en el mes de marzo a un 3,51% en el mes de abril, siendo esto también un nivel muy bajo para las expectativas de alcance en el mercado, las cuales serían de 3,51%. Durante el mes de abril, la inflación tuvo también un jaloneo, gracias al consumo de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, las cuales tuvieron también un aumento del 2,04%, y de los gastos en salud, los cuales también aumentaron un 0,51%. Dos de las tercera parte de la inflación de los alimentos se pueden explicar gracias a la subida de precios que han tenido estos, como el arroz, las lentejas, los huevos, los plátanos, la carne de res y el pescado, los cuales su demanda han aumentado o aumentaron durante el mes o la época de Semana Santa. Un ejemplo es el arroz, el cual su inflación anual es de 40%, y mientras vemos también que el huevo ha aumentado su precio un 10%. A continuación, nuestra compañera Carolina Barrios estará hablando sobre el efecto de la pandemia sobre la inflación en Europa. Mi nombre es Carolina Barrios y les traigo los informes exclusivos de cómo ha sido el comportamiento de la inflación en Europa según la Oficina Europea de Estadística Eurostat. La tasa interanual de la inflación avanzó el pasado mes de junio hasta el 0,3% en la eurozona y hasta el 0,8% en el conjunto de la Unión Europea, marcando un repunte respecto al 0,1 y 0,8%, registrado respectivamente en mayo, cuando muchos países de la Unión Europea aún aplicaban estrictas medidas de confinamiento en estas épocas. Este dato fue publicado por Eurostat, que confirma las estimaciones de la Oficina de Estadística Comunitaria. Está lejos de la tasa de inflación del 1,3% registrada en junio del 2019 en la eurozona y del 1,6% del conjunto de la Unión Europea. Por otro lado, las tasas de inflación más débiles en junio del 2020 respecto a mayo fueron las de Chipre con un menos 2,2%, Grecia con un menos 1,9% y Estonia con un menos 1,6%, mientras que la mayor evolución positiva de los precios correspondió a Polonia con un más 3,8%, República Checa con un más 3,4% y Hungría con un 2,9%. España, por su parte, registró una variación de precios en junio de el menos 0,4% respecto a mayo, mes en que los precios habían caído un 0,9%, mientras que en junio del 2019 la inflación española había sido del 0,6%. En esa época, en junio, las mayores contribuciones a la evolución positiva de los precios en la zona euro provinieron de la alimentación, el alcohol y el tabaco, con un avance del 0,6 puntos porcentuales, de los servicios y un 0,55 puntos positivos, y de los bienes industriales sin contar la energía un 0,05 puntos positivos. La producción industrial de la eurozona se ha elevado un 12,4% en mayo respecto a abril, gracias al aumento de la producción en bienes de consumo duradero, como coches o frigoríficos, pero el aumento fue menos pronunciado que el descenso del 18,2% de abril, que siguió a una caída del 11,8% en marzo, debido a que las fábricas se vieron obligadas a cerrar o a reducir su actividad en el punto álgido del brote del coronavirus en Europa. El limitado repunte del mes de mayo, cuando muchas fábricas reabrieron, sugiere que la recuperación es ilimitada. La caída en abril también fue mayor que la estimada inicialmente por Eurostat, que el martes
revisó sus datos mensuales al menos 18,2% desde la cifra previa del menos 17,1%. Eurostat ha señalado que la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 0,4%, una décima por encima del dato correspondiente a junio, como consecuencia de la menor bajada de los precios de la energía y la moderación del encarecimiento de los servicios. El organismo ha detallado que en el caso de España, los precios cayeron un 0,7% en julio, acelerando la caída del 0,3% observada en el mes anterior, lo que amplía a 1,1 puntos porcentuales el diferencial de precios favorable a la economía española en comparación con sus socios del euro. Según Eurostat, en el mes de julio los precios de la energía han caído un 8,3% frente al descenso del 9,3% en el mes anterior, mientras que los alimentos frescos se han encarecido un 3,2% en vez del 6% de junio. Por su parte, el precio de los servicios han subido un 0,9%, 2 décimas menos que en junio. Ahora los dejo con mi otra compañera en exclusiva con otro continente. Muchas gracias, Carolina. Buenos días. Mi nombre es Marcela García y hoy les voy a hablar sobre la inflación en América. Esta no varía mucho los precios porque hay mucho desempleo. Las personas están pasando mucho trabajo en esta pandemia. Esto es muy lamentable, la verdad. Podemos ver que también hay menos circulación. Esto quiere decir menos dinero en la calle, menos demanda, no hay tanta inflación. Aparte de esto, en Latinoamérica algunos presidentes han decidido cerrar las empresas que no sean de gran necesidad en esta pandemia. Por otro lado, podemos ver las exportaciones de Latinoamérica a China. Un ejemplo de esta es Brasil con 28,1%, Argentina con 10,5% y a Chile con un 34,4%. Esta aparte no podemos excluir a Colombia, Venezuela ni a Perú. Estas también importan productos primarios. En conclusión, esta pandemia nos ha dicho que la inflación lamentablemente no se puede describir una cifra exacta. Gracias. Seguimos con el continente de mi compañero Jesús. Háblanos, Jesús, de esto. Bueno, mi nombre es de Gamero y en realidad les vengo a hablar de cómo la pandemia ha afectado la inflación en Asia. Bueno, los efectos del COVID-19 y pues la caída de los precios del petróleo en Oriente Medio y Cáucaso y Asia Central pues han sido sustanciales y podrían intensificarse. La pandemia del coronavirus se ha convertido en el mayor desafío a corto plazo para la región. Bueno, como en gran parte del resto del mundo, a los ciudadanos de estos países pues la pandemia le tomó pues totalmente por sorpresa. Más allá del devastador impacto en la salud humana, pues la pandemia ha causado fuertes perturbaciones económicas en la región pues a través de shocks simultáneos. Una caída de la demanda interna y externa, una reducción del comercio, los trastornos de la producción, una caída de la confianza de los consumidores y pues el endurecimiento de las condiciones financieras. Las reducciones a los viajes aplicados al estallar la crisis pues, de la salud pública, pues esto ha reducido la demanda mundial del petróleo. Pues en consecuencia de todo esto, pues los precios del petróleo pues han caído más de un 50% pues desde que empezó toda esta crisis de la salud pública. Hola, yo soy Natalia Hernández. Ahora hablaremos del comportamiento de la inflación en estos tiempos de aislamiento social a causa de la pandemia en Oceanía. La tasa de variación anual del IPS en Australia en junio del 2020 ha sido del menos 0,3%, que son 25 décimas inferiores a la del mes anterior. La variación mensual del IPS, que es el índice de precios al consumo, ha sido del menos 1,9%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del menos 1,6%. Hay que destacar la subida del 1,5% de los precios de las bebidas alcohólicas y del tabaco, hasta situarse en su tasa interanual
en el 8,4%, que contrasta con el descenso de los precios del menaje del menos 11,2% y una variación interanual del menos 9,8%. Esto ha sido todo por parte de Oceanía y ahora los dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Saucedo y hoy les vengo a hablar sobre el crecimiento económico que aumenta en África, pero la pobreza aumenta en el continente. El Banco Africano de Desarrollo dijo que solo un tercio de los países africanos logran un crecimiento exclusivo, haciendo un poco probable que la pobreza extrema desaparezca pronto. El Banco Africano de Desarrollo, BAFD, advirtió que muchos países africanos siguen lejos de poder eliminar la pobreza extrema. En su reporte actual, el BAFD reveló que al nivel actual de desempeño de la mayoría de los países cuentan con los estándares requeridos para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible para errar la pobreza extrema para el 2030. El documento indicó que solo un tercio de los países africanos han alcanzado un crecimiento exclusivo, reducido a la pobreza y a la desigualdad. El crecimiento ha sido exclusivo solo en 18 de 48 países africanos. El consumo de capital de África tendrá que aumentar un 10% al año para poder cumplir con el objetivo, que es un 3% de pobreza para el 2030. Crecimiento estable y que aumenta. Durante el lanzamiento del reporte, el comisario de la UA para Asuntos Económicos dijeron que el crecimiento de África fue estable en el 2019 y espera que aumente en los próximos años. Según el reporte, el siguiente económico promedio del continente se mantuvo el año pasado en un 3,4% y se espera que se aumente en un 3,9% en el 2020 y un 4,1% en el 2021. Sin embargo, se proyecta que tasa de crecimiento se mantendrá por debajo de los altos históricos de África. La inflación sigue siendo persistentemente alta. Sin embargo, la tasa de inflación promedio se redujo en 2 puntos porcentuales, desde 11,2% en el 2018 a 9,2% en el 2019, que dijo el informante. El otro continente clave del reporte del desarrollo de la fuerza laboral de África, África tiene la población más joven del mundo, desde un 70% de los 1.200 de millones de personas del continente tienen entre 18 a 35 años, menciona Harrison en la ceremonia del lanzamiento. El reporte destacado la necesidad de concentrar los esfuerzos para entrenar a los futuros trabajadores y nutrir sus habilidades. Las habilidades y las calificaciones no están siendo utilizadas de una manera adecuada en los mercados laborales africanos. Cerca de la mitad de los jóvenes empleados persisten que sus habilidades no concuerdan con sus trabajos, mientras que 2/3 de los jóvenes no cuentan con una educación apropiada. Una alta prevalencia desequilibria entre las habilidades y la educación tienen efectos perjudiciales, como lo son los salarios, las satisfacciones laborales y la búsqueda de empleo. Esto adquiere el reportaje. El banco ha señalado que cómo mejorar la alfabetización básica es tan importante como expandir la educación superior, y será vital cómo aumentar la complejidad económica e integrar mejor a África en una economía moderna del conocimiento. Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ospina, estudio en el grado de 10º y hoy le voy a hacer una serie de preguntas a Angelina Sofía, graduada del PFC. Las preguntas son: ¿en qué te afectó en el ámbito social y económico la cuarentena? Bueno, a mí la cuarentena me afectó a nivel social, ya que yo practico un deporte, yo soy porrista.
y no he podido entrenar con mis compañeros, ya que es un deporte de mucho físico, en donde tenemos que estar literal muy juntos y recibimos a las personas, cargamos y demás. Entonces no hemos podido practicar, entrenar y demás cosas, ya que nos contagiaríamos entre nosotros. Y en el ámbito económico, pues no he podido ejercer mi profesión como yo de verdad quiero, que es en un colegio, en un salón de clases y demás, ya que por ciertas razones no hemos podido salir, no hemos podido buscar trabajos y demás. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ospina y el día de hoy vengo a hacer una entrevista a la señora Luz Marina Cabarca sobre en qué le afectó la cuarentena en su labor social y económica. Bueno, mi nombre es Luz Marina. La pandemia a mí me afectó en el aspecto laboral, ya que yo soy líder de un catálogo y mi trabajo es realmente en la calle, visitando las casas de las señoras. He tenido que cambiar esa actividad. Ahora todo lo hago por medio del celular, por medio de las redes sociales como el Facebook, el WhatsApp, y eso ha hecho que mis ingresos disminuyan notablemente. Aparte de eso, en el campo social pues hemos tenido que dejar nuestras conferencias, nuestras reuniones con nuestras señoras. Todo contacto físico está anulado, lo hemos eliminado. Ahora, pues en el campo económico, mis ingresos realmente se han bajado mucho, he tenido bastantes dificultades económicas, pero poco a poco hemos ido sabiendo sobrellevar esta situación. Lo más importante de esto es que nosotros nos cuidemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, y poco a poco vamos saliendo de esta situación. Bueno, muchas gracias, señora Luz Marina. Bueno, mijo, gracias. Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Laos y hoy entrevistaré a la doctora Carlotica Mercado, experta en comportamientos estadísticos. En este caso nos referimos a la inflación en Colombia con estos tiempos de aislamiento social por el COVID-19. Buenas, Andrés Felipe, muchas gracias por invitarme a tu noticiero. Bueno, primero pues tenemos que ver bien qué es la inflación. La inflación es un proceso económico provocado por un desequilibrio entre la producción y la demanda. Ahora bien, hablamos de una inflación que disminuye cuando hay una ausencia de demandas, mientras que el sector productivo sí está proveyendo al comercio de todo lo necesario para que se dé el consumo. La inflación aumenta cuando la demanda aumenta, pero el sector productivo no puede suplir esta demanda. Si vemos un poquito en los datos estadísticos, esta inflación en el 2019, en el mes de enero, estaba en 0,6. En este año, en el 2020, en el mismo mes de enero, estaba en 0,42. Eso quiere decir que disminuyó, lo cual no es bueno para nuestros sectores de la economía. Viendo todo esto que se ha visto reflejado por el COVID-19, ¿verdad? Y todas las consecuencias que ha traído, también toda la parte económica se ha visto afectada negativamente. Es más, la inflación de julio con respecto al año pasado disminuyó notablemente. El año pasado, en julio, podemos notar que la inflación llegó a 3,57, mientras la inflación de julio de este año está en 2,1. Es bastante notoria pues esta disminución. ¿Por qué se ha visto afectada la inflación? Bueno, tenemos muchos motivos. Primero, la baja de demanda. Esto pues no hemos visto que todos los sectores se han visto afectados negativamente, pero sí la mayoría. Los sectores que han un poquito equilibrado esa inflación son los de salud y la parte de alimentos.
pero el comercio, por ejemplo, se ha visto con mucha afectación, especialmente las tiendas de ropa, de bolso, de esos servicios que ahora mismo no son prioridades para nosotros. También el Banco de la República, a raíz de todo esto, disminuyó la tasa de su política monetaria, viéndose que los demás bancos, por ellos, también tuvieron que suplir algunas necesidades y llevar a cabo algunas políticas para que los usuarios no se vean afectados. Bueno, todo esto se ha visto pues negativamente esta afectación de la inflación. Ahora bien, ya siendo que el COVID pues también se ha ido afectando la economía, el gobierno en sus políticas hace unos días ya instauró de manera progresiva ir abriendo centros comerciales, ir abriendo restaurantes, y con eso esperamos que se reactive la economía y así la inflación no vaya disminuyendo aún más. Gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por esta gran explicación. Nos vemos. La inminente llegada del coronavirus al país tiene las alarmas encendidas para enfrentarlo. En el mundo, los pronósticos de crecimiento están a la baja, mientras los bancos centrales toman medidas para evitar que el contagio enferme la economía. En la última semana de febrero, las bolsas de valores del mundo cayeron un 11% de acuerdo con el Financial Times, en jornadas que recordaron la crisis financiera del 2008. Sin embargo, las bolsas comenzaron a reaccionar al alza ante el anuncio de medidas de política económica de los ministros de finanzas del G7, el grupo de países más desarrollados. Pero la volatilidad volvió ante la falta de decisiones concretas y solo se calmó cuando, en una jugada sorpresiva, la Fed bajó un rango entre 1 y 1,25% su tasa, mientras que Australia la recortó 0,25% y la llevó a 0,5%. Se trata de medidas de choque que buscan tranquilizar los mercados, pero nadie sabe cuánto durará esta calma. Las cadenas globales de valor quedaron atrapadas por la lentitud con la que China vuelve a producir, mientras que el suministro de bienes de consumo, interrumpido por un atropellado inicio del año lunar, apenas retoma su marcha. En el mejor escenario, el efecto de este virus se concentraría en el primer trimestre, pero no hay garantías y podría extenderse. Las capitales internacionales abandonan los mercados emergentes, por lo que las naciones más desfavorecidas reciben una gran parte del impacto económico causado por la pandemia. Hasta el momento, esto es todo nuestra emisión de la inflación por el coronavirus. Liz Peña, reportando desde casa. La inflación en Colombia. La inflación en el mes de julio se situó como la más baja en 6 años y medio. En 12 meses, los precios en Colombia han subido un solo 1,95%, según el reporte del DEM. Debido a la pandemia, los productos de salud y los antigripales están teniendo mayor demanda por parte de los consumidores. Solo en el mes de julio, la inflación en Colombia tuvo un comportamiento neutro y su variación fue de 0%. Frente a un incremento, los precios de 0,22%, observando el mismo mes del año pasado, según informó el DEM. Un dato de cero en la inflación mensual no se veía en agosto del 2005.